felicidades porque son muy magníficos. Esa es una mentira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos aquí en su programa de Acontecer Político Matutino. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, como siempre, saludarlos en este miércoles 17 de diciembre del 2014. Y bueno, tenemos un invitado de honor porque pues le he estado insistiendo y hasta que se me hizo, pues una persona con mucho trabajo siempre, es el ingeniero Héctor Ignacio Figueroa Cisneros. Él es director técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca. Es un placer tenerlo aquí. Igualmente, Griselda, ya sabes que mucho gusto de participar contigo. Oiga, Inge, pues preguntarle, aquí vamos a dar inicio ya a este programa para ver de qué forma o cómo termina, cómo cierra el año el sistema de agua potable. Hemos visto pues que la economía no es tan buena como en otros tiempos, o sea, no estamos ya en tiempos de gloria, sí ya se ha venido pues esto en declive. Sin embargo, pues el sistema de agua potable, siendo un organismo operador independiente, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita en estos momentos? Porque hemos visto pues muchas problemáticas, pero sin embargo, ¿cómo está cerrando el año el sistema de agua? Bueno, el sistema de agua potable efectivamente es autónomo en lo que a financiamiento se refiere. Básicamente no recibimos subsidios y únicamente dependemos de la cuota que pagan los usuarios. El sistema de agua potable, pues yo siento que está cerrando razonablemente bien, a pesar de las dificultades económicas. Se está cumpliendo con el trabajo, se está cumpliendo con la dotación del servicio, se da mantenimiento, tenemos equipos obsoletos, tenemos equipos viejos, nuestro sistema en general es un sistema ya muy desgastado por el tiempo, sin embargo se está logrando dar el mantenimiento y suministrar el servicio a la población. También se está cerrando con el área que yo tengo a cargo, pues no tenemos recursos para hacer obras con recursos propios, sin embargo se ha tenido la capacidad de realizar proyectos ejecutivos enfocados en otras dependencias como la CEA o como Sedesol, y se ha logrado conseguir obras que, si bien no son hechas por nosotros, sí han sido gestionadas y se han logrado y están llevando el beneficio a una parte de la población que no contaba con el servicio. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para terminar bien el año? Porque independientemente de que no hay recursos, que el recurso es el que mueve todo. Sí, efectivamente. ¿El padrón de usuarios ha incrementado en este sentido? El padrón de usuarios se va incrementando de manera natural, aproximadamente en 1,000 usuarios cada año. Ahorita anda por el orden de los 100,000 usuarios la cantidad de usuarios que tenemos. 1,000 usuarios. O 100,000. No sé 100,000, pero cada mes, cada año incrementa. Aproximadamente 1,000 usuarios. Pero también hay muchos, por ejemplo, que dejan sus viviendas, como en este caso que vemos que muchos están a la venta, y en ese sentido, pues también, en ocasiones, pues también están dentro del padrón, cuando pues ya no vive nadie ahí, ¿no? Sí, efectivamente, están dentro del padrón. Sin embargo, hay que recordar que tienen la obligación de pagar el servicio, si no, no pueden vender la vivienda porque no tienen libertad de gravamen. Entonces, sí hay un sector de viviendas, aproximadamente unas 10,000, que no tienen, que no están habitadas ya en forma permanente o que están sometidas a litigio, etcétera. Con esos casos se dificulta la cobranza. Debo decir que el porcentaje de cobranza que tenemos anda por el orden del 90%, lo cual es probablemente el más alto del Estado. Así es. Es el sistema más eficiente en cuanto a cobranza de cartera. Así es. ¿Ya no hay tanta cartera vencida como había en otros años? La cartera vencida se debe principalmente a eso, a que hay casas abandonadas, a que hay casas en litigio. Sin embargo, todo usuario, y creo que muchos usuarios lo han sentido, que no paga en un par de bimestres su servicio, le es cortada el agua. Y a los que no se les ha cortado, pues se les está en proceso de corte. ¿Por qué? Porque es obligación de todos los ciudadanos y tenemos que aplicar la misma medida para todos. Oiga, ingeniero, hay también muchas viviendas, así como pues lugares de esparcimiento, también lugares como públicos, como también hoteles, ¿no? Club de golf, que son los que gastan más o generan más uso del agua, que también hay muchas tomas clandestinas. En este sentido ya se ha detectado en varios lugares pues estas tomas. Sin embargo, continúan. Esto es como si fuera una coordinación entre mismos trabajadores y los dueños de los diferentes hoteles y club de golf de aquí de Cuernavaca. Bueno, los clubes de golf depende, porque hay quien tiene su propio pozo, entonces no depende del sistema. Sin embargo, sí, efectivamente ha habido un fenómeno de tomas clandestinas, se ha combatido con mucha fuerza por parte del ZAPAC, y yo personalmente lo he hecho.
y actualmente contamos con unas cámaras de videoinspección que nos permiten revisar por dentro las tuberías. Entonces, esto nos permite localizar las tomas clandestinas cuando existen. En algunos casos se comenta, las metemos, pero no hay nada. En otros casos sí hemos encontrado. Pero para tener una toma clandestina es necesario que alguien del mismo sistema de agua potable, esté consciente y esté, metido también en ese tipo de acto. No, no es necesario. O sea, puede ser alguien que tenga conocimientos de fontanería, de hidráulica, puede hacer las conexiones. Generalmente cualquier empresa constructora tiene personal que sabe hacer esto, o yo no digo que no pudiera ser gente del sistema. Sin embargo, se ha combatido y tratamos de mantener mucho orden en esta situación. Por ejemplo, en ese sentido, ¿a cuánto asciende la multa cuando encuentran o detectan una toma clandestina, ya sea en una vivienda o en un hotel? Ahorita no le podría decir, ese es un aspecto comercial, yo no manejo los aspectos comerciales, yo nada más manejo los aspectos técnicos. Sin embargo, sí se les somete a una multa y sí se les impone una sanción. Okay. Oiga, y ya hablando de otro tema, lo que es la sectorización, ingeniero, también es un programa que era muy importante en su momento, más bien creo que todavía lo sigue siendo. Sin embargo, esto de la sectorización requiere de mucho recurso económico para Cuernavaca. ¿Todavía está en planes este programa? Sí, de hecho la sectorización es un programa vigente. La ciudad se dividió en 83 sectores. Que la finalidad de esta división de los sectores es limitar la fuga de agua hacia otros sectores y hacer que alcance para la gente que está ahí viviendo en esta zona. Se sectorizó en un programa que se realizó el año pasado con el gobierno del estado, aproximadamente el 25% de las tomas. El 25% de los usuarios ya están sectorizados y hemos observado una mejoría notable en la eficiencia del abasto. Algunos sectores de los que se sectorizaron, particularmente 2 o 3, han presentado problemas. Sin embargo, ya se ha continuado con esto ya de manera interna y actualmente también no solamente estamos promoviendo la sectorización, estamos metiendo de lleno, estamos planteando una modificación inclusive estructural en el organismo para que la sectorización se tenga que hacer de manera permanente por personal del mismo organismo, para evitar depender de proyectos externos. Sin embargo, requiere adecuaciones del orden institucional. Estamos trabajando en ello. También tenemos la capacidad, un poquito más allá del proyecto que tenemos de sectorización, de hacer simulación hidráulica por computadora. Entonces nos permite determinar cómo es en cada sector la eficiencia y ya estamos realizando algunas acciones en ese sentido. ¿Esto es necesario que se meta la sectorización ya de lleno? Ahorita van al 25%, pero ya tenía que ser ya al 100%. ¿Esto ayudaría a que a la gente que en ocasiones no le llega mucha agua, le llegaría más? Sí, el gran problema de Cuernavaca es la topografía con la que contamos. En las partes bajas la presión se incrementa sustancialmente y en las partes altas la presión baja mucho. Entonces, el solo hecho de sectorizar significa, en pocas palabras, balancear presiones, por decirlo de alguna forma. Balanceando presiones, podemos hacer que el agua en las partes altas se retenga y en las partes bajas les llegue con menos presión. ¿Esto qué sucede? Esto provoca que haya menos fugas. Es un fenómeno que tiene muchas aristas. Entonces, es un programa que tiene que continuar y que estamos viendo la forma de que se institucionalice. Pero más o menos, ¿de cuánto estamos hablando también la inversión? Porque me parece que es bastante la inversión que se tiene. Sí, la inversión para la sectorización completa anda por el orden de los 60, 70 millones de pesos, o un poco más quizás. Sin embargo, se está haciendo gradual, entonces. Se está haciendo de forma gradual, mientras podemos obtener recursos para hacerlo ya en forma rápida, no por sectores completos. También estamos mejorando de manera interna el proyecto de sectorización. Hay un proyecto básico que tenemos, sin embargo está mejorándose, porque en base a la experiencia que ya se tiene, se busca tener mejores resultados. Oiga, esto por ejemplo, yo en mi casa, o en su casa, Sí, de repente pues también llega el agua con muchísima presión, hasta rompe las tuberías, ¿no? Sí. En ese sentido también es una forma también de Sí, la sectorización lo que hace, uno de los efectos que provoca, es disminuir las sobrepresiones y mejorar cuando hay poca presión. Estabiliza el sistema, estabiliza el agua que a uno le llega en la toma y permite en un momento determinado prolongar el tiempo en el que tiene uno agua, pero con un poco menos de presión, en donde hay mucha presión. Sí, porque sí rompe las tuberías. Sí. A mí me tocó luego de una anécdota que estábamos bien dormidos, ¿verdad? Eso como de las 3, 4 de la mañana, que a esa hora llega el agua y de repente escuchamos un ruido así como si fuera una fuga de gas. Sí, efectivamente. Y yo digo, ¿es el gas? Entonces, cuando quise pararme, o sea, para ver,
pues todo inundado, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, es agua, no es gas. Sí, las partes bajas, la presión puede llegar inclusive al orden de los 10 kilos de presión, 10 kilos por centímetro cuadrado, Sí, sí, sí. 8 kilos, entonces es tremenda para una red normal. Por esa razón es que buscamos limitar las sobrepresiones en las partes bajas. Me imagino que usted vive en una parte baja Sí, sí, sí. de la ciudad. Allá por Chapultepec. Sí, la parte más baja. Entonces, es una de las razones. Pero sí se está mejorando, poco a poco se va mejorando y espero se consolide pues, en un futuro próximo esta cuestión de la sectorización. Y por otra parte también algo que le ha llamado mucho la atención a la gente, el pago del saneamiento de las plantas tratadoras, supuestamente. Sí. Bueno, ellos, porque en el recibo te llega pago, sí, saneamiento. ¿Sí? ¿Esto cómo lo regulan? Bueno, actualmente Cuernavaca tiene un sistema insuficiente de saneamiento. Tenemos un problema muy grave en esto. Se ha hecho inversión en agua potable, que es lo más visible y es lo que más la gente demanda. Sí. Sin embargo, históricamente se ha dejado de invertir en saneamiento. En la actualidad tenemos muchos problemas porque hay una gran cantidad de gente que no cuenta con drenaje, con saneamiento, y mete su agua a pozos de absorción. Entonces, ahorita estamos haciendo un trabajo para tratar de llevar el drenaje a todos los lugares, a donde es posible, e ir sacando gradualmente, ir eliminando estas aguas de los pozos de absorción. En este momento también tenemos unas modificaciones por parte de la Conagua, en donde están cambiando las atribuciones del ZAPAC. Se le está dando mucho más injerencia en el agua descargada a cuerpos receptores. Esto es muy importante, porque va a traer transformaciones muy fuertes en el organismo y que van a requerir inversiones. Pero sin embargo, esto tiene un mes, apenas un par de meses que estamos en este proceso y estamos haciendo propuestas ahorita en la ley de ingresos para poder sustentar toda esta situación que se nos viene, que va a ser importante y que además creo que es el principal, más que el agua potable. Yo siento que el rezago en drenaje, en saneamiento es más importante. Oiga, pero a ver, aquí ¿quiénes tienen que pagar el saneamiento? ¿Todos los usuarios? Por ley sí. Ajá, porque se había dicho en su momento, en algún momento que no. O más bien a lo mejor hubo un malentendido, que solamente tienen que pagar el saneamiento aquellas personas que tienen pues planta tratadora dentro de sus unidades habitacionales o sus fraccionamientos. No, lo tienen que pagar todos los usuarios. Obviamente, un usuario, hay fraccionamientos que tienen su propio pozo y su propio sistema de tratamiento, esos no, definitivamente. Pero todo usuario que dependa de la red lo tiene que pagar. Ahora, hay niveles, depende de la situación. Le repito, ahorita en este momento estamos haciendo adecuaciones legales por las nuevas atribuciones que nos está delegando la Conagua en este momento. Entonces, ahorita es un poco prematuro porque se va a modificar esto seguramente. Ok, entonces con este pago que uno hace, se sanean las plantas tratadoras. Sí, se operan. Porque es muy caro la operación. Es muy cara la operación. Tenemos ahorita 5 plantas tratadoras y hay una en Acapatzinco que está concesionada a una empresa particular por parte de la Comisión Estatal del Agua. Esta planta en la actualidad la está pagando su operación la Comisión Estatal del Agua. Sin embargo, ya pretende que nosotros paguemos la operación de la misma, pero es un costo exorbitante para las finanzas del organismo. Definitivamente, prácticamente, si se hiciera, se llevaría todo el recurso para saneamiento. Entonces se paralizarían completamente las construcciones de drenajes, la operación del resto de las plantas que tenemos, etcétera. Los mantenimientos de los mantenimientos pozos, de las plantas. De las plantas también. Si se exacto, pagara esta cuestión de la SEA, y estamos platicando con ellos en ese sentido. Ok, pues vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar con el ingeniero Héctor Ignacio Figueroa Cisneros. Él es director técnico del sistema de agua potable. Hacemos un corte y regresamos.
Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Porque la educación es la base del ser humano, la Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. Gracias por continuar con nosotros, gracias, es un placer. Y recuerde también tomar el café negrito, ya sabe, con su propietario Oscar Cano. Un saludo, por cierto, un saludo a mi amigo Oscar Cano, ahí sobre Álvaro Obregón. O si bien lo prefiere, ya preparado el café enfrente del Congreso del Estado, ahí estamos viendo. Café negrito, una delicia a su paladar. Y no solamente venden café, sí, también venden chapatas, también venden ensaladas, por si usted quiere guardar la línea redonda. Y bueno, un sinfín de alimentos ahí que vende Oscar Cano. Y bueno, los precios son muy accesibles a su bolsillo. Ahí estamos viendo, atendido también por su esposa. Y no deje de tomarlo, la verdad que es una delicia, a mí me encanta este café negrito. Lástima que aquí el ingeniero hoy no quiso café. Pero de verdad que está muy rico. Gracias Oscar por mandarnos este café, está delicioso. Y bueno, vamos a continuar ya con la información. Ingeniero, pues ya estábamos hablando esto sobre las plantas tratadoras, pero bueno, también de ahí se deriva, o más bien antes de, los drenajes, ¿no? Por eso están las plantas tratadoras precisamente. ¿Cuántos drenajes, o más bien más o menos, de cuánto estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando más bien en general de los drenajes? ¿En qué condiciones están? No, los drenajes están terribles. No se ha realizado realmente inversión, muchos años. Estas son inversiones que tienen que realizarse en años, no son de una sola administración. Pero no se han realizado durante muchos años las inversiones necesarias. Entonces tenemos un buen porcentaje de la ciudad, yo estimo que más de un 50%, en donde no tenemos realmente drenaje. Y además, muchos drenajes ya son muy antiguos, se realizaron en asbesto cemento, que es un material que se va deslavando con el tiempo, con el agua residual lo va corroyendo. Entonces tenemos ya muchos drenajes en muy malas condiciones y es necesario reemplazarlos, más la construcción de drenajes nuevos que conecten a los colectores para poder llevar el agua a las plantas tratadoras. Oiga, entonces es necesario, a ver si como ya escucharon, porque antes decían, pero ¿por qué tenemos que pagar el saneamiento? ¿Sí? ¿Por qué en el recibo viene el pago del saneamiento? Que no queremos pagarlo. Mucha gente está confundida. Sí. Entonces precisamente es para este tipo de obras. Exactamente, ¿sí? El pago de saneamiento es para la operación de las plantas y en la medida de lo posible para la construcción de infraestructura, ¿verdad? Por supuesto, hay una serie de recursos, pero ese es uno de ellos. Además también se tiene que pagar el agua que se descarga. La Conagua nos cobra aproximadamente $1, un poquito más, pero es $1 por cada metro cúbico que se descarga. Imagínense la cantidad de dinero que hay que pagar por agua no tratada. Cuando el agua se trata, ya no tenemos que pagar ese peso por metro cúbico.
Entonces sí es necesario pues la inversión en la operación de las plantas, etcétera, la construcción de drenajes nuevos para llegar agua a las plantas y además la reconstrucción de las tuberías de drenaje que ya están obsoletas, que ya el tiempo las ha desgastado. Eso es bien importante porque en ocasiones también se contamina el agua potable, ¿no? Con el drenaje. En algunas ocasiones son casos muy raros, pero sí ya ha llegado a suceder, hay que ser honestos. Sin embargo, inmediatamente que se detecta, pues se corrige, ¿no? Se corrige de inmediato. Yo me he enterado aquí en lo que he estado en el Zapac de 2 casos nada más, pero por tuberías muy viejas de agua potable que estaban de alguna forma y una tubería muy vieja de drenaje. Sin embargo, se corrigen en cuanto se detectan, se corrigen de inmediato. Ok, tocó un punto también importante en cuanto a pues las aportaciones que tiene que hacer el sistema de agua potable a la Conagua, sí, como lo dijo hace un momento. Sí. Hasta este momento, ¿cómo va esta situación de los pagos? Porque en ocasiones también hay programas federales que si ustedes no están al corriente, creo que no les corresponden también. Efectivamente, mire, la Conagua nos cobra por dos situaciones. Una de ellas por la extracción del agua. Sí. Más o menos, es un poco variable el precio, depende de la fuente, pero anda por el orden de 40 centavos por metro cúbico la extracción. Por cada metro cúbico que sacamos nosotros de agua, de los pozos, le tenemos que pagar a la Conagua 40 centavos. Y por cada metro cúbico que descargamos sin tratar a los cuerpos receptores, es decir, barrancas o cualquier otro cuerpo receptor que hubiese, nos cobran aproximadamente $1 por metro cúbico. Esto nos lleva a que tenemos que pagar aproximadamente al año, de acuerdo a nuestros volúmenes de extracción, un pago por el orden de los 25 millones de pesos, 30 millones de pesos, el cual es una cantidad muy fuerte, sí, muy fuerte para el Zapac, la cual no tenemos de momento porque simplemente no hay forma por la cantidad de energía eléctrica que tenemos que pagar, que es muy alta, y los pagos salariales, ¿no?, que también son elevados. Entonces, se han hecho economías, sin embargo, pues dado el rezago que tenemos en muchas áreas, pues no ha sido posible concretar estos pagos. Ahora, estos pagos, una vez que se realizan, cuando uno invierte otra cantidad igual, entonces nos regresan ese pago en forma de obras. Entonces tenemos que hacer obras para poder, unas obras por 25 millones, para que nos regresen 25 millones y hacerlo también en obras. Entonces necesitaría el organismo disponer aproximadamente 50 millones de pesos al año, el cual es una cantidad exorbitante. Sí. Necesitaríamos disponer de esa cantidad para poder realizar las obras necesarias. Sin embargo, si pudiéramos realizar estas obras por esas cantidades al año, reemplazaríamos el total de la infraestructura cada 25 años, que es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué cada 25 años? Porque es el tiempo de vida útil de la infraestructura. Entonces, es necesario pagar esto para poder trabajar. Es un círculo virtuoso, ¿no? Así es. Sin embargo, pues de momento no ha sido posible hacerlo. ¿Esto les afecta al sistema de agua, más bien a los usuarios? Afecta a los usuarios directamente. Sí. Entonces, ustedes, si no pagan, por ejemplo, las cuotas anuales, o no sé cada cuánto se tienen que pagar las cuotas. Cada trimestre. Cada trimestre. Si no se aportan, ¿se va generando algún interés o algo, o tiene que ser? Sí, hay sanciones, hay intereses. Sin embargo, ahorita estamos por entrar, ya se entró el año anterior a un programa de condonación, y este año también estamos en vías de entrar a un programa de condonación para el 2015, con el objetivo de que pues, se nos condone el adeudo. Estamos en pláticas con la Conagua con este objetivo. Sin embargo, pues, nos limitaría la capacidad de hacer obras. Así es, hay facilidades. Lo que pasa es que también la gente tiene la idea de que el agua es de todos. O sea, yo siempre les he dicho, sí, pero entonces ve a traerla allá donde sale el agua, ¿no? Entonces ahí está complicado. La gente lo que no entiende es eso. Lo que te está cobrando el sistema de agua no es el agua, ¿sí? Es la forma en que te la traen. Efectivamente, ¿sí? El Zapac es una empresa de servicios. Así es. Lo que cobramos es el servicio de extraer el agua de 200 o 300 metros de profundidad, la mayor parte de las fuentes, ponerla en una tubería, desplazarla hasta la vivienda del usuario, en donde es posible sube al tinaco, donde no es posible a nivel de llave, pero ese es el servicio que da, y luego evacuarla, es el servicio que tiene que dar el Zapac, y es lo que se cobra, la operación de todo este sistema. Si tomamos en cuenta que tenemos 100,000 usuarios, una población de más de 340,000 gentes, que es lo que tiene Cuernavaca, pues sí es una labor importante y que requiere muchos recursos. Así es, es lo que yo les explicaba a mucha gente, porque dice, es que el agua es de todos. Bueno, ya ve que hay un grupito de gentes que de repente se manifiestan, ¿no? Y dicen y van y tiran habladas y todo, ¿no? Entonces yo digo, bueno,
Ok, sí está bien que se manifiesten y que pidan sus derechos, están en todo su derecho. Sin embargo, pues ustedes deben de saber también lo que cueste traer el agua, porque yo siento que lo que uno paga de agua está muy barato, es económico. Sí. Y aparte todavía te dan chance, ¿no? De pagar, y si no lo pagas en un bimestre, en el otro, y así estás. Sin embargo, cuando tienes el cable o un servicio de teléfono y eso te lo cortan, porque te lo cortan y ya no hay nada, y ahí vas corriendo a pagarlo, ¿sí? Sí, efectivamente, el servicio del agua es muy económico en Cuernavaca. Hay gente que paga más, pero es por otras razones, porque se han dejado recargar, porque etcétera. Pero en sí el metro cúbico es más, por rango de consumo, es más económico que en otros lugares del país. Yo hice un cálculo, aproximadamente en Cuernavaca, promedio, porque hay diferentes tarifas, estamos hablando de 4.50 por metro cúbico, lo que paga el usuario. En otras ciudades como Morelia, como Aguascalientes, que tienen un sistema muy eficiente, está pagando la gente del orden de los 18 pesos por metro cúbico, 16, 18 pesos por metro cúbico. ¿Esto qué es lo que sucede? Que permite realizar inversiones. Y realmente, ¿a cuánto equivaldría, por ejemplo, esos 50 millones de pesos de que yo les hablé que se requieren para pagar los derechos y hacer las obras? ¿Cuánto impactarían en los usuarios? Yo calculo que aproximadamente 130 pesos bimestrales promedio. Eso no quiere decir que todos los usuarios lo tengan que pagar, sino que, digamos, los usuarios de menos recursos podrían pagar prácticamente lo mismo, y los usuarios con más consumo, el consumo va directamente relacionado con el nivel socioeconómico. Entonces, un usuario de más consumo, el usuario promedio, podría pagar unos 130 pesos promedio más. ¿Y qué pasaría? Que habría dinero suficiente para realizar toda la infraestructura que la ciudad requiere en el largo plazo. Por supuesto, yo no estoy proponiendo un aumento tarifario, porque eso que quede claro, tiene que ser debatido, tiene que ser estudiado, tiene que intervenir la sociedad. Sin embargo, tienen que intervenir las cámaras, etcétera. Sin embargo, como técnico y como persona que conoce un poquito las finanzas de esto, pienso que no es algo oneroso, y que si hay que hacer conciencia de que si queremos un servicio eficiente de agua, es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Yo creo que, ingeniero, también por eso no la cuidamos, por eso también la desperdiciamos, porque está muy barata el agua. Y vemos, bueno, no vamos lejos, aquí en el primer cuadro de la ciudad, donde hay muchos comercios y eso, también vemos de repente una oficina aquí cerca que están lavando con la manguera así a chorro, ¿sí? Las paredes. Entonces uno dice, bueno, entonces se supone que es lo que debemos hacer, una cultura para cuidar el agua. La cultura del agua va muy relacionada con el costo de la misma. En donde el agua es cara, en donde a la gente le cuesta desperdiciar, hay mucha cultura del cuidado del agua, o donde es muy escasa. En donde es regalada, si nosotros nos regalan algo, pues tendemos a desperdiciarlo. Exactamente ocurre con lo mismo con el agua, no es regalada, pero sí es económica. Entonces la gente tiende a desperdiciar. En lugares donde el agua es muy cara, digamos la gente, digamos Monterrey, el desperdicio tiende a ser mínimo, ¿sí? Entonces sí, definitivamente el cuidado del agua tiene que ver con el precio de esta. Y Cuernavaca, bueno, tiene una cantidad suficiente de agua para la población. Sin embargo, precisamente por las deficiencias en la infraestructura, el desperdicio que existe, tiene una dotación altísima. Lo que se gasta de per cápita de agua en Cuernavaca es comparable a lo que se gasta en ciudades de Estados Unidos, lo cual en un país como México pues no es posible. Y eso se debe precisamente a entre problemas por la falta de infraestructura adecuada o problemas por la falta de cuidado de la misma. Simplemente ahí en el mismo túnel hay agua que se está tirando, ¿no? También de lo mismo que está. El túnel es un manantial. No digo adentro, sino que afuera donde está la bomba. Sí, ¿no? El túnel es un manantial. Entonces, como manantial tiene que hacer cierta aportación a la barranca. Entonces se extrae el agua y precisamente hemos querido captar esa agua, esa es una de las intenciones que teníamos. Es un poco variable porque sobre todo en temporada de lluvias cuando más se incrementa. Sin embargo, platicando con gente de la Conagua, ellos nos comentaban que es deseable porque brota esa fuente natural, que una parte vaya hacia la barranca. Entonces, en esa situación estamos actualmente. No es un desperdicio, es una situación natural propia de la barranca. Oiga, ingeniero, y también otro punto importante que también es el talón de Aquiles de los sistemas operadores de agua es la CFE. Sí. El pago que también se realiza. Sí. Porque también es oneroso, ¿no? Muy oneroso. El pago, la CFE ronda alrededor de los 8 o 9 millones de pesos mensuales. Es un pago extremadamente alto. Tiene varias razones. Sí se pueden hacer economías definitivamente. Eso es un sistema que pega en todos
sistemas de agua y del Estado, y también en los sectores, en los productores agrícolas. Pero para hacer economías no es nada más voy a apagar la bomba para que se consuma menos, no, porque no se pueden apagar, tienen que dar servicio las 24 horas. Lo que hay que hacer es modificar, digamos, hacer inversión. Para ahorrar tenemos que gastar. Esa es una paradoja de esto. Hay que hacer inversión en cambio de equipos, poner equipos modernos, lo cuales son costosos. Hay que poner bancos de capacitores para poder ahorrar energía, etcétera. Entonces sí es posible disminuir el costo bastante, pero aproximadamente un millón mensual se puede reducir, pero hay que hacer inversiones fuertes. Ya nosotros en el área técnica hemos realizado los proyectos necesarios, tenemos determinado exactamente los tipos de bomba para cada pozo, tenemos todas las adecuaciones que hay que hacer ya analizadas y ya inclusive traducidas en un proyecto. Y se ha buscado financiamiento, hemos buscado por todas las vías financiamiento para esto, sin embargo no ha sido posible obtenerlo. Hay financiamiento para estudios, para otras cosas relativas al tema, pero en sí de inversión no hemos logrado todavía conseguir. Se ha realizado en las cámaras, se han realizado en diversas instancias. Hasta el momento no han encontrado. No se ha podido. En parte por el problema de la falta de pago de derechos, porque es lo que limita la posibilidad de obtener recursos para las obras. Eso también es importante que escuche la gente, ¿no? Porque el agua también no nada más llega así, lo entuban y ya llega por gravedad, ¿no? Efectivamente. Sino que hay que bombearla. Sí, no, de alturas tremendas. Se bombea, por ejemplo, de 300 metros de profundidad y a veces de donde está la bomba hacia arriba hay que subir otros 200 o 300 metros. Entonces es realmente muy costoso llevarle al usuario el agua. Hay que tomar en cuenta que se va desde la fuente original, hay que transportarla. Imagínense un camión que estuviera haciendo todo eso todo el tiempo, hasta la casa de todo el mundo. ¿Sí? Entonces sí es lo mismo que si fuera un camión o que si fuera un cargador, ¿verdad? Cargándose un metro cúbico de agua. Entonces es el tipo de movimiento que hay que hacer y se hace para 100,000 usuarios, para toda la ciudad. Así es. Y eso implica un costo eléctrico. Pues aquí estuvo recientemente también el vocero oficial de la CFE, Raúl Gómez, y precisamente le preguntaba respecto a los adeudos que tienen los sistemas operadores. Me dice que Cuernavaca hasta el momento ahorita van bien. Vamos cubriendo mensualmente nuestro pago de energía eléctrica. Sí. Se ha tratado de mantener una disciplina en ese sentido y ha sido buena. Entonces estamos cubriendo, pues prueba de ello es que no ha habido cortes. Pues ya prácticamente están sanas las finanzas del Zapac, entonces. ¿Perdón? Después de cómo la recibieron, yo creo que ya están sanas las finanzas del Zapac. Pues sanas, pero muy limitadas, ¿no? Sí. Sí se ha saneado considerablemente, se han establecido políticas de pago, etcétera. Vamos al día. Sin embargo, se está cumpliendo. Así es. Y bueno, y recientemente que también se firmó un convenio con el gobierno del estado en cuanto pues al Instituto de Crédito, ¿no? Para los trabajadores, para que sigan teniendo sus beneficios, ¿no? Efectivamente, se firmó un convenio con el gobierno del estado y el Instituto de Crédito y el Zapac, en donde se regresa la posibilidad a los trabajadores de tener créditos que son pagados por ellos mismos. Este dinero se dispuso en anteriores administraciones, en la anterior administración, para pagar otras cuestiones. Sí, otros rubros. Por ejemplo, energía eléctrica. Pero fue algo que no fue correcto. Sin embargo, esa administración se ha pagado el 100% de todo lo que ingresan los trabajadores, se ha destinado donde tiene que ir, que es al pago del Instituto de Crédito. Se negoció, a mí me tocó participar en una fase de estas negociaciones en la primera, se negoció la posibilidad primero de fraccionar por tipo de crédito y después, de acuerdo a ciertos montos que se van cubriendo del rezago, se van abriendo las líneas de crédito. Entonces ahorita ya se negoció y se cubrió una parte también del rezago anterior, tenemos el compromiso de cubrir el resto de la administración este rezago, y en base a esto se abrieron unas líneas de crédito y se van a seguir abriendo. Okay, pues ingeniero, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa. Tocamos varios temas importantes que la gente también quiere saber. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que venga aquí al estudio. Sí, esperemos que esté ya más constante para dar a conocer las acciones que está haciendo el sistema de agua. Claro que sí, Griselda, estamos completamente a disposición también de la gente. Si hay preguntas, pueden dejar sus preguntas y en otra ocasión las podemos responder. Claro que sí. No importa lo difíciles que sean, porque estamos acostumbrados. Luego de repente hay muchas quejas, pero bueno, ya que se las manden a ustedes. Las quejas no son conmigo. Pero las preguntas que haya menester responder con todo gusto. Y estamos abiertos, ¿no? Y no solamente para temas de agua, para otros temas también. Okay. Podemos platicar. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana en punto de las 9:30.
Gracias y bueno, soy Griselda Campos, me despido.